Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a este curso de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Como indicó ya el ingeniero, mi nombre es Mirela Lourdes Bernal Suárez. Estoy a cargo de este primer módulo. Siéntase con la apertura de poder presentar todas sus inquietudes, preguntas, consultas, ya sea a través del mano alzada o por el chat, dependiendo de cómo se desarrolle el curso. Vamos a poder atender cada una de ellas. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema de este primer capítulo es lo relacionado a normativa legislativa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el primer paso que tenemos que cumplir para poder conocer toda la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo es interpretar de manera adecuada el ámbito de aplicación de nuestra ley 29783. Ley General en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice dicha norma que debemos tener en cuenta? Vamos a revisar su objetivo. ¿Sí? El objetivo de la 29783 establece lo siguiente. La 29783, esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya tiene con nosotros más de 10 años, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales aquí en Perú, en cumplimiento del deber de prevención de los empleadores. Entonces, hay un primer deber que queda establecido desde el primer artículo de la norma, que es deber de prevención. Un deber que se enfoca en el principio de prevención que desarrollaremos más adelante. Y entonces, ¿cuál es el papel del empleador, ya sea el sector privado o del sector público? Es prevenir, ¿sí? Prevenir que sus trabajadores sufran cualquier lesión producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Luego señala cuál es la participación o qué papel va a cumplir el Estado, el gobierno. Y dice, el Estado debe establecer la legislación, pero además señala el rol fiscalizador. Entonces, tenemos las normativas que hoy vamos a revisar, uno de los poderes del Estado las ha emitido, en efecto, pero no solo tiene esa labor de emisión de normas, sino también tiene que fiscalizar que las mismas se cumplan. En caso de Perú, ¿quién fiscaliza el cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector privado y en aquellos organismos que pueden ser públicos cuyos trabajadores se encuentran en el sector privado? Es decir, se aplica el régimen laboral del sector privado. ¿Cuál es ese organismo? ¿Alguno de ustedes puede mencionar por el chat o activarse un micrófono e indicarme quién es? Ajá, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, alumnos. Sí, SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es el órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, órgano especializado que se encarga de fiscalizar el cumplimiento no solo de temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino todas las obligaciones laborales. ¿Qué tenemos que considerar respecto a este órgano especializado? Que allá en el 2012, ¿no? Porque es un órgano que lleva pocos años de creación, no existía y por lo tanto estaba a cargo de las direcciones regionales del Ministerio del Trabajo. Entonces no tiene un ministerio que se denomine en materia laboral, sino que es adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y además cita otra parte interesada en materia de seguridad y salud en el trabajo y señala, y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Hay presencia entonces por parte de los trabajadores, quienes obligatoriamente deben ser consultados y participar, no solo de manera individual,
sino también a través de sus organizaciones. Y un mecanismo de organización de trabajadores son los sindicatos, las denominadas organizaciones sindicales. Entonces, todas estas partes interesadas, Estado, empleadores y trabajadores, a través de un diálogo social, deben, y así lo establece el objetivo de la 29783, velar por la promoción, difusión y cumplimiento sobre la materia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por normativa, de acuerdo también al contenido de la 29783, existe, por ejemplo, además de consejos regionales, un Consejo Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por diferentes ministerios involucrados en el tema de seguridad y salud en el trabajo, integrados por representantes de los gremios empresariales y también los trabajadores por medio de sus organizaciones sindicales. Tenemos también este espacio de diálogo social debidamente organizado. Pero no solo ellos, ¿no? Sino todos los trabajadores en general, nosotros que formamos parte de alguna organización, ya sea privada o pública, también estamos llamados a participar e involucrarnos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que toda empresa a la fecha debe haber implementado. A la fecha no importa si mi empresa realiza una actividad de alto riesgo o no. Es obligatorio que ambas, cualquier empresa del sector público, del sector privado, Fuerzas Armadas, policiales, ya veremos quiénes están llamados a cumplir el tema, todas las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, todas ellas deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Justo hace un par de días, ¿no? Conversaba con una contadora de una empresa y ella me decía, pero las pequeñas empresas, porque yo tengo asesorando muchas pequeñas empresas y también microempresas, a pesar de tener menos de 20 trabajadores, también están obligadas a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Están también obligadas. El nivel de protección no es menor al trabajador que pertenece a una empresa del régimen general. Lo único que la norma ha permitido en temas flexibles es una simplificación de registros. Tenemos una normativa que regula los registros simplificados para pequeñas y para microempresas. Pero el nivel de protección y las obligaciones es a favor de estos trabajadores de regímenes especiales, el mismo nivel que tienen los trabajadores a favor de un régimen general. Muy bien, entonces que nos quede claro cuál es el objetivo de la ley, ¿sí? Promover efectivamente una cultura de prevención de riesgos laborales y que el empleador cumpla con el deber de prevención. ¿Y a quiénes se aplica la normativa, la ley 29783? Entonces, aquí tenemos el detalle. Señala que se aplica a todos los sectores económicos y de servicios. Ah, no, yo brindo asesorías o consultorías de proyectos, o contables, o asesorías legales, o asesorías sobre estructuras, edificaciones. No expongo a mis trabajadores a ningún riesgo, porque son frente a una laptop, frente a su computadora. Es más, cada uno trabaja desde su domicilio, igual, porque el teletrabajo también implica riesgos propios. Toda actividad implica riesgos, ¿no? Aunque todavía no tenemos el perfil de considerar el SCTR para todos. Hubo un intento, yo recuerdo que allá en el 2016 se publicó una resolución que establecía SCTR e incluía a todas las actividades. Fue un primer intento de lograr el tema del SCTR a favor o para mayor protección para todos los trabajadores. También duró poco, ¿sí? En esa misma semana se publicó una norma mediante la cual se dejaba sin efecto esa norma.
Y desde esa época hasta ahora, lo único que se ha venido trabajando es agregar nuevas actividades a la lista de actividades de alto riesgo. Y la política de seguridad y salud en el trabajo proyectada, política nacional de seguridad y salud en el trabajo proyectada al 2023 señala como uno de sus objetivos incrementar, ¿no? Incrementar ese listado para mayor protección de un número mayor de trabajadores, vale la redundancia, ¿no? Pero esto es SCTR. Que mi organización no esté obligada a cumplir seguro complementario de trabajo de riesgo, no significa que no esté obligada a implementar la normativa, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí no importa si la actividad es de alto riesgo o no, no importa el número de trabajadores. El número de trabajadores sí será importante para verificar qué debe contener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero todas las empresas están obligadas a contar con un sistema. El contenido solo en algunos elementos, como es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, está relacionado al número de trabajadores. Pero las demás obligaciones deben cumplirlo todas las empresas. Entonces, no importa actividad, si es de alto riesgo o no, número de trabajadores, sino que se aplica a todos los sectores económicos y de servicios. Y tanto del régimen privado, el régimen público, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. ¿No? Yo recuerdo que en este segundo congreso, porque el año pasado fue el primer Congreso Nacional de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo que programó la autoridad, ¿no? Que es una instauró. En este segundo participó un representante de Fuerzas Armadas y de Fuerzas Policiales, ¿no? Comentando los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y quedó claro que el ámbito de aplicación de esta ley, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, también, ¿sí? Es obligatorio para ellos. Y adicionalmente señala trabajadores por cuenta propia. Aquella persona que tiene un negocio, persona natural con negocio, ¿no? Aquel emprendedor que brinda servicio de catering o tal vez brinda servicio de decoración, ¿no? Que tiene trabajadores a su nombre, o ese restaurante que también tiene trabajadores, y la persona no es una persona jurídica, no es es una empresa, ¿no? Con una denominación SAT e IRL, sí es una persona natural con negocio, es decir, que es un empleador natural. Ellos también tienen el ámbito de aplicación obligatorio de la 29783. Y cuando se hace referencia al nivel de protección, no solo se da un nivel de protección a los trabajadores, también la norma señala que se considerará también como trabajadores, o también se deberá cumplir el deber de prevención para aquellos que prestan servicios. ¿Quiénes son personal bajo modalidades formativas laborales? ¿Alguno de ustedes puede compartir con nosotros cómo es su denominación social, cómo son mayormente conocidos en las empresas aquellos que se encuentran bajo modalidades formativas laborales? ¿Quiénes son aquellos que se encuentran bajo estas modalidades formativas laborales? ¿Qué es el término legal establecido? ¿No? Tenemos una ley de modalidades formativas laborales. ¿Tienen conocimiento a qué hacemos referencia, a quiénes hacemos referencia cuando mencionamos personal bajo modalidades formativas laborales? Porque personas que prestan servicios son sencillos, ¿no? Aquellos que llegan a realizar el pintado, el mantenimiento de la fachada, alguna instalación eléctrica, no cuentan con una prestación laboral, pero ingresan a las instalaciones de la empresa a realizar esos servicios personales. Ya, perfecto. Denominamos aquellos a los practicantes preprofesionales y practicantes profesionales. La ley de su ámbito de aplicación no se denomina ley de prácticas preprofesionales o prácticas profesionales.
La ley que regula estas figuras se denomina Ley de Modalidades Formativas Laborales. Entonces, aquellos que están bajo convenios de aprendizaje, ¿no? Algunas empresas tienen convenios con institutos técnicos, Senati, por ejemplo, también, y aquellos también que contratan practicantes preprofesionales y profesionales con un convenio con la universidad, ¿no? Con todas las universidades. Este personal, que no son trabajadores, también tiene el empleador respecto a ellos tiene el mismo deber de prevención y de protección. Visitantes y usuarios, claro, aquellas empresas que tienen apertura al público y tienen público que puede ser sus usuarios o puede ser visitantes, ellos también, ¿no? Entonces, también estas personas que se encuentran en las instalaciones de mi empresa tienen la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, si una de ellas al momento, imaginémonos una entidad, ¿no? Que puede ser de venta de abarrotes o utensilios, una empresa, entonces llega un usuario, ingresa y en el camino que va hacia la vitrina a comprar pues cualquier producto, hay un piso mojado y sufre un accidente. Una condición insegura existió. Estas personas también tienen, sí, el deber de prevención, perdón, el deber de protección establecido en la norma a su favor. O la vez pasada, una empresa de transportes cuyo asiento cede y sufre mediante eh, en cuanto que este asiento se rompe, la caída de la pasajera que estaba por salir en 10 minutos su tour. También. Además de normas aleatorias, bueno, compatibles que son la normativa del consumidor, también podría establecer un reclamo aplicando la 29783. Y esto en la práctica se tiene que dar a conocer. Sí, lo hemos realizado, ¿correcto? Por ejemplo, una usuaria en estado de gestación acude a un centro comercial muy conocido y que tiene sucursales en diversos departamentos del Perú, a las instalaciones y sufre una caída. Esta caída adelanta su fecha de parto, se le adelanta el parto y al momento en que se reclama, la empresa señala, ¿no? Reclama directamente al esposo, señala que ha sido culpa, negligencia de la señora, que seguro ha pasado corriendo y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Eso es lo que manifiesta. Que esa zona es una zona común, que no es de pertenencia de ninguna de las tiendas que están en ese centro comercial. Cuando llega la consulta a nosotros, claro, ellos estaban ya pensando en responsabilidad civil, que también aplicaría responsabilidad penal si fuera el caso. Entonces, aplicando la 29783 se envió una carta, una comunicación inmediata, y se les recordó que también son responsables en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto a sus visitantes y usuarios. Y después de haber recibido las cartas, se comunicaron con nosotros porque no le contestaban el teléfono al señor, tuvimos que enviar la carta notarial formalmente para que pudieran atender. Y bueno, se negaron, dijeron que no, y luego de leer la carta ya entendieron el ámbito de aplicación de la 29783. En efecto, era, por decirlo así, una reacción inmediata el acudir a SUNAFIL a presentar el reclamo ante Indecopi en su calidad de consumidor o iniciar un proceso por los daños sufridos, ¿no? Un proceso civil. Entendieron la responsabilidad, asumieron todos los gastos del parto, porque tuvo que ser atendida de manera inmediata, la operación que tuvo que tener,
y cubrieron todo hasta que finalmente la señora salió de este, todo este proceso y ya salió con su bebé en buenas condiciones. Entonces, sí, los empleadores tienen que entender, sobre todo aquellos que tienen atención de visitantes y usuarios, que el ámbito de aplicación de la 29783 también asegura que las condiciones de la infraestructura, las condiciones de seguridad no causen perjuicios a estas personas, no solo a sus trabajadores. Y finalmente, también la normativa señala a trabajadores de entidades contratistas, subcontratistas, que desarrollen sus actividades en las instalaciones. Muy bien. ¿Qué otra información relevante ustedes deben tener presente? Además de la 29783, que es nuestra ley macro en seguridad y salud en el trabajo, existen reglamentos sectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que deben considerarse? Primero, las empresas que pertenecen a estos sectores deben cumplir lo establecido en estos reglamentos sectoriales. ¿Por qué? Porque al ser normas específicas, estos tienen relevancia, ¿no? Tienen prioridad. Deben prevalecer sobre lo que establece la normativa 29783 y el reglamento que es el Decreto Supremo 005-2012-TR. Si yo pertenezco a una empresa de electricidad, pues primero debo cumplir lo establecido en la Resolución Ministerial 111-2013 MEN-DE-ME. Tenemos un proyecto de este reglamento que se publicó el año pasado, pero todavía no tenemos la publicación final, es decir, la aprobación de esa modificatoria. Por lo tanto, el 111-2013 sigue vigente. Y en lo que le fuera aplicable o para dar contenido a dichas normas, a las obligaciones que aparecen en el reglamento sectorial, se podrá utilizar la 29783 y el reglamento. Pero lo primero que deben cumplir son las disposiciones mínimas de los reglamentos sectoriales. Además de electricidad, ¿qué otros encontramos? Tenemos el de construcción, el 011-2019-TR, y aquí tenemos siempre la duda. Entonces, ¿este decreto supremo deroga a la 050? ¿Qué dicen ustedes? El decreto supremo 011-2019-TR deroga a la 050. ¿La 050 sigue vigente? ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿La deroga o no la deroga? ¿Sigue vigente la 050 o no? ¿Saben a qué 050 me refiero, no? Los leo, o si alguno de ustedes se anima, los escucho. Dice la norma de construcción, ajá, la G050, sí. ¿Qué dicen? ¿Sigue vigente la G050 o no? ¿El decreto supremo 019-2019-TR la derogó o no la derogó? Gracias, alumna. En efecto, sigue vigente. Pero cuando se da la publicación de este decreto supremo, se señala que la G050 sigue vigente en aquello que no se contradice con este decreto supremo. ¿Por qué? Porque la G050 tiene información que no regula el decreto supremo 011, 2019. Entonces sí sigue vigente, pero en aquellas materias que sí están establecidas en el decreto supremo 011-2019, pues prima el decreto supremo, que es el reglamento sectorial. Y en las otras materias que no se hace referencia en el reglamento sectorial, pues sigue vigente la G050. Y SUNAFIR la utiliza para fiscalizar diferentes temas. ¿De acuerdo? Muy bien. Obreros municipales, el reglamento sectorial lo tiene ahí, el 017-2017-TR. Minería, el 024-2016-EM con sus modificatorias. Minería sufrió también diferentes modificatorias, también, sobre todo en sus formatos. Pesca, el 010-73-PE. Industria, la famosa 42F, ¿no? Años, es el más antiguo de todos los que están aquí. Y por eso es que a veces pensamos o ni lo recordamos, que ya no está vigente, ¿de acuerdo? Pero sí lo está. Y la autoridad lo cita en sus resoluciones.
cuando sanciona y esta condición o este no cumplimiento se encuentra regulado en el Decreto Supremo 42F, lo cita y sanciona a la empresa. Entonces, es importante conocer su contenido. Hidrocarburos 043-2007M y todas sus modificatorias, así como sus concordancias en reglamentos específicos. Luego tenemos un reglamento de estibadores, que no está aquí, porque estibadores no es que exista un sector como tal, sino que son puestos específicos. Y adicional a ello tenemos también normas específicas en agricultura. No existe un reglamento como tal en el caso de agricultura, pero las normas que se publicaron para el régimen del sector agrícola o agroindustrial establecen artículos específicos. Salud en las diferentes normas que regulan a su personal establecen obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo cumplir. En educación tenemos no un reglamento, sino diferentes documentos emitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al respecto. Transportes, tampoco tenemos una norma específica, pero existen diferentes disposiciones a lo largo de su normativa específica y telecomunicaciones de igual manera. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos además que considerar cuando leemos la 29783? La 29783 contiene disposiciones mínimas, es decir, son las obligaciones que sí o sí debe cumplir toda empresa. No es que, yo cumplo solo lo que dice este artículo, lo demás no. No. La 29783 establece solo disposiciones mínimas. La empresa puede decidir implementar un sistema de gestión que garantice que se acerque o implemente una cultura de prevención, es decir, un mayor nivel de protección. Y eso, ¿cómo lo pueda cumplir? A través de la implementación o del cumplimiento de un estándar internacional. ¿Y cuál es el estándar internacional que existe en materia de seguridad y salud en el trabajo? La ISO 45001, 2018. ¿De acuerdo? Y también, pues, recordarles que se publicó la 45002, 2023 este año, pero la 45002, 2023 lo que hace es implementar lineamientos específicos para cumplir la 45001, 2018. No es que se trate de un nuevo estándar en seguridad y salud en el trabajo, simplemente regula información útil que me permite implementar la 45001, 2018. Mi empresa, que está aquí en Perú, pertenece al régimen general o régimen específico. ¿Qué debe considerar? Obligatoriamente debe cumplir todas las obligaciones de la 29783 y del reglamento. Si es sectorial y existe un reglamento específico, deberá cumplir primero las normas que hemos citado y de manera supletoria se aplicará la 29783 y su reglamento. Eso es lo mínimo que debe cumplir su organización. Pero si mi organización considera que esas disposiciones mínimas no cumplen con sus objetivos de lograr una cultura de prevención de riesgos laborales o porque el mismo contexto le obliga, ¿no? ¿Y por qué digo el contexto? Porque existen algunas empresas que brindan servicios o también sus productos a terceros, y estos terceros son clientes internacionales que no solo les interesa adquirir productos o servicios de buena calidad, sino que ellos se realicen en cumplimiento de normas ambientales, es decir, sin vulnerar el medio ambiente y sin causar perjuicio a los trabajadores, es decir, a favor de la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, estos socios estratégicos o estos clientes externos, pues exigen a la empresa que cuenten con una certificación internacional. Y la empresa decide por este y por otros beneficios que implica una certificación internacional.
decide certificarse. No hay ningún problema, pero cuando llegue SUNAFIL, la empresa no podrá presentarle su certificado, ¿sí? De la ISO 45001, certificación en la ISO, y decirle, no, usted no debe fiscalizarme porque ya tengo aquí esta certificación internacional. Son excluyentes. La autoridad le dirá, bueno, felicitaciones, ¿no? Es un buen avance que usted haya implementado la ISO 45001, pero eso no impide que yo ejerza mi competencia de fiscalización. Y lo mismo, si una empresa no le puede decir, yo he pasado una fiscalización de SUNAFIL, no tengo ninguna multa, dicen que mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumple con la 29783, no le va a indicar, ¿no? Esa situación a el ente certificador y le va a pedir, ¿sí? Y le va a pedir que le emita el certificado de la ISO 45001 de manera inmediata. El ente certificador le dirá, no, usted tiene que cumplir con las auditorías y solo si los auditores que yo designe como ente certificador de la ISO 45001 me confirman que usted cumple, se le brindará la certificación. ¿De acuerdo? Son excluyentes. Eso también lo dice la norma.